Estoy acá con Patricia Mirol, ella es doctora en biología y es directora del grupo de genética en conservación y biodiversidad acá en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que te hago es ¿qué tiene que ver la conservación con la genética? Tal vez para vos es obvio, pero... Sí, no es tan obvio. No es tan obvio, ¿no? No es tan obvio. La genética de la conservación lo que hace es aplicar herramientas de la genética de poblaciones o herramientas de la genética molecular para resolver problemas concretos de manejo de poblaciones y especies que están en riesgo de extinción. Bien. La mayoría de los problemas que tienen las especies que están en riesgo parten de una única causa, que es la modificación que hace el hombre del ambiente. Y esa modificación, que en general tiene que ver con un crecimiento de la población humana, con una necesidad por ocupar más espacios, por una necesidad de modificar el hábitat, modificar una selva, un bosque para construir, para realizar plantaciones, etcétera, o para poner ganado, Sí. hace que las especies se vayan retrayendo cada vez más en su distribución. Y entonces poblaciones que en un principio eran grandes quedan convertidas en poblaciones muy pequeñas. Claro. Una población, al ser pequeña, tiene un montón de consecuencias con respecto a su variabilidad genética. Claro. Y la variabilidad genética es indispensable para poder responder a cambios en el ambiente. Entonces, la genética de conservación lo que hace fundamentalmente es trabajar con poblaciones que fueron grandes, ahora están pequeñas, aisladas entre sí, desconectadas, porque en el medio hay rutas, caminos, hay poblaciones, hay Claro. plantaciones, usando herramientas de la genética molecular. Esa es una de las razones. Y la otra razón es que hace más o menos 20 años pudo por primera vez extraerse ADN de muestras no invasivas, que son muestras que uno obtiene en el campo sin necesidad de ver a los animales, sin necesidad de ver a los bichos. Entonces son muestras de las que las más comunes son las fecas, que es lo más común que deja un animal cuando Claro. va caminando por ahí. Claro. Son muestras de las cuales ahora estamos capacitados por la tecnología como para extraer ADN. Claro. Porque todas estas especies que están en riesgo no son especies que uno pueda interactuar demasiado con ellas, a veces ni siquiera las vemos. A ver, quiero un ejemplo concreto, por ejemplo, de cómo este entendimiento te puede ayudar a una mejor conservación. Lo primero que tenés que hacer es saber cuántos bichos quedan. ¿Está bien? Porque uno estima, bueno, por cámaras trampa, métodos ecológicos, captura, recaptura, se lo marca, se lo vuelve a capturar, se puede Claro. estimar más o menos la densidad. Pero también se puede saber cuántos bichos quedan de cada población a través de la genética, porque con la genética yo tengo una feca, Claro. puedo extraer las células que rodean a esa feca, que son las células intestinales, Claro. ¿no? De cuando esa feca hizo todo el tránsito por el intestino del animal. Claro. Y ahí identifico no solamente la especie, porque a veces las fecas de un puma, las fecas de un yaguareté son muy parecidas, Claro, sino que puedo identificar también individuo por individuo. Entonces, esa es una perfecto. forma de saber cuántos individuos quedan, que es la primera pregunta. ¿Cómo son los individuos de una población? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy lindo y muy carismático, que es el yaguareté. Bien. Estudio cuántos individuos de yaguareté tengo en las yungas. Y después estudio el Chaco. Y después estudio el bosque atlántico, que son las 3 ecorregiones que todavía tienen yaguareté. Bien. Y yo, estudiando sus genes, puedo saber si todavía hay conectividad y hay migración entre esas zonas. Claro, O si claro. ya están completamente separadas porque la antropización, la humanización del ambiente los dejó completamente aislados. Y esas 3 regiones en las cuales mencionaste que están en Yaguareté, ¿qué encontraron? ¿Están conectadas o no? Lo que encontramos es que el bosque atlántico, Sí. o sea, lo que queda de bosque atlántico, de corredor verde en Misiones, Claro. está completamente aislado de los otros dos. Sin embargo, entre Chaco y Yungas todavía existe flujo génico, existe algún intercambio de genes entre los animales. Y si vos eso después lo mirás en un mapa, Mirá. te das cuenta que es posible, porque todavía existen corredores de hábitat Qué que el animal interesante. puede usar para moverse Claro. de una ecorregión a la otra. Mencionaste el Yaguareté, ahora vamos a meternos más en Yaguareté Bueno. si te copa, pero ¿qué otros, dijiste mamíferos gigantes, qué otros hay en la Gigantes Argentina? no, grandes. Grandes, bueno, sí. No gigantes. ratones, digamos. Claro, no ratones, está bien. ¿Y Bueno, qué otros nos- mamíferos hay grandes, aparte del Yaguareté en Argentina? ¿Que están en riesgo? Sí. Bueno, el yaguareté es muy Simbólico, ¿no? muy simbólico, es una especie bandera. ¿Por qué? Porque hay distintos niveles de riesgo y es el único mamífero grande que está en riesgo crítico de extinción.
Riesgo crítico es la categoría más riesgosa de todas. Ah, mira. Pero después tenemos muchos otros animales mamíferos grandes que están en riesgo, como por ejemplo el tapir, que en general comparten, muchos de ellos comparten el mismo hábitat que el yaguareté. Claro. Y hasta son sus presas, como por ejemplo el tapir. El pecarí labiado, que es una especie de chancho muy lindo, medio con unos penachos de pelo. ¿También comparte hábitat con...? También comparte hábitat. El ciervo del pantano, ¿no? Está vulnerable. Los ciervos, mira, de 8 ciervos nativos de Argentina, hay 8 especies de ciervos nativos, 6 están en riesgo, dentro de alguna categoría de riesgo. Entre esos está el ciervo de los pantanos, que nosotros estamos estudiando la distribución en el delta, que es el límite sur de la distribución. En general, los límites son como el peor lugar para el animal, y Argentina es el límite sur de la distribución de muchísimos animales. Bueno, y vayamos al yaguareté, entonces. Pasamos al yaguareté. Porque, como decís vos, es muy simbólico y bueno, es interesante también. El yaguareté se distribuía hasta hace 200, 300 años, se distribuía hasta La Pampa, hasta la provincia de La Pampa. Ahora queda restringido en estas 3 ecorregiones, en las Yungas, en el Chaco y en el Bosque Atlántico. Los números son variables. La población que parece estar como un poquito más numerosa es la de las Yungas, que tiene alrededor de 200 animales. Después vendría la del Bosque Atlántico, que actualmente está más o menos en los 70, 75 animales. Y la del Chaco es todo un misterio, porque hace muchísimos años que no se ven, no aparecen en las cámaras trampa que se ponen para poder fotografiar a los animales, no aparecen en el Chaco. El último que apareció en el año 2018, apareció un yaguareté por primera vez después de creo que 15 años o 10 años sin que haya una foto. Siempre hubo huellas, pero hacía pensar más en yaguaretés que estaban de tránsito, estaban en tránsito con la zona de Paraguay. Claro. Pero la población de Chaco indudablemente es la que peor está. Todas estas poblaciones tienen distintas amenazas. Por ejemplo, la caza es una amenaza muy común y es la amenaza más fuerte en la población chaqueña. Claro. En las Yungas hay bastante problema con los ganaderos porque el yaguareté, al faltarle presas de las que normalmente come vacas, y entonces eso genera problemas con los ganaderos. Claro. En la zona de Bosque Atlántico hay muchos atropellamientos. En todas las regiones el mayor problema es la falta de hábitat. Claro. ¿Y cómo son las contribuciones que hacen ustedes como grupo de investigación a esa conservación? Bueno, nosotros trabajamos en conjunto, digamos. La genética de la conservación tiene sentido siempre y cuando uno pueda transmitir los conocimientos que obtiene en el campo y en el laboratorio a los organismos que llevan adelante las acciones de manejo. Esos organismos en general son organismos estatales y algunas ONG. Claro. Nosotros en particular trabajamos muy estrechamente con la Administración de Parques Nacionales, que forma parte del Ministerio de Medio Ambiente. Perfecto. De hecho, nosotros tenemos una parte de trabajo de campo, donde se va al campo, se colocan cámaras trampa para poder detectar todos los animales que están ocupando ese hábitat. Claro. Así se estudia muchísimas cosas. A veces se logra poner collares con radiotransmisores de GPS como para seguir los movimientos de algunos de los animales. Ahí también juntamos las muestras, que son fundamentalmente fecas, y tenemos una parte de trabajo con esas fecas en el laboratorio. Los organismos estatales, en particular la Administración de Parques Nacionales, nos provee la logística. En muchísimos casos, yo acabo de venir de una campaña en Iguazú, donde pusimos 34 cámaras trampas y coleccionamos 25 fecas de felinos. Y toda esa campaña se pudo hacer porque la logística en gran parte está puesta por la Administración de Parques Nacionales. Se hace dentro de un parque o una reserva, que ya sea provincial o nacional, en este caso fue provincial, y entonces tenemos guardaparques, que son los que saben, que son los que conocen, que son los que ven las huellas, que son los que recuerdan a el habitante de aquella comunidad guaraní que vio un tigre hace 6 meses en tal lugar. Entonces, toda la logística, sin toda esa logística realmente la parte de campo sería absolutamente imposible. Es fundamental, claro. Y por otro lado, en este momento, desde que está la nueva administración, estamos recibiendo muchísimo apoyo en cuanto a proyectos, porque también es un trabajo que es caro, es bastante caro, muy trabajoso, extraer ADN de fecas
amplificarlo, identificar. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Amplifican con las famosas PCR, pero... Con la famosa PCR del COVID, que parece, claro, que parece que se inventó para el COVID. Sí. Sí, con la famosa PCR se amplifica y vos imagínate, te voy a poner un ejemplo. Sí. Mis 2 estudiantes de doctorado, con toda esta gente de apoyo en el campo, volvieron de 3 meses en el campo con 400 fecas. De esas 400 fecas, más o menos 100, 150 eran de mediano a grandes, entonces podía ser yaguareté. De esas 150, uno primero identifica la especie. Bueno, de cada 10 fecas, 9 eran puma y 1 era yaguareté. Entonces lo primero que uno hace es identificar la especie, porque las fecas son muy parecidas, más entre un puma y un yaguareté. Y después, con todos esos que eran yaguareté, hay que ver cuántos individuos, porque pueden ser más de una feca el mismo individuo. Entonces, una vez que te llegas a eso, llegas al número de 18. Volvemos el año que viene, no nos damos por vencidos, pero digamos, es un trabajo que insume mucho tiempo, insume mucho dinero, y en eso también estamos teniendo bastante apoyo, por suerte, con esta nueva administración de las autoridades de aplicación, ¿no? Porque lo que nosotros queremos decir finalmente es decir, bueno, miren, por ejemplo, un resultado que hemos tenido, los yaguaretés que hay cautivos ahora en Argentina, que también los estudiamos, que están en los zoológicos, muchos de ellos conservan variabilidad genética que ya desapareció de las poblaciones silvestres. Eso te iba a preguntar, ¿cómo el tema de la variabilidad? Más allá de, hay una presión por la caza y por la acción del hombre, y eso es un problema, pero más allá de eso, ¿hay un problema en la biología por la cual la baja variabilidad contribuye a una mayor probabilidad de extinción? Por supuesto, porque vos pensá en esto, cuando el tamaño de la población es pequeño, la variabilidad, por supuesto, también se reduce. Entonces, si yo tengo una población de 1000 yaguaretés, de una generación a la otra, los alelos que existen, las variantes genéticas que existen, se van a mantener. Esa es la famosa ley de Hardy-Weinberg. La variación genética se mantiene de generación en generación, que es lo que pasa más o menos con los humanos. Ahora, si esa población se reduce a 50, el número de parejas posibles es mucho menor. Con lo cual empiezan a haber cruzamientos consanguíneos. Los cruzamientos consanguíneos producen algo que se llama depresión por endogamia, que significa que alelos, que variantes genéticas que normalmente no se expresaban en la población, ahora sí se expresan. ¿Por qué? Porque un padre termina cruzándose con la hija, o la madre con el tío, o el abuelo con la nieta, y entonces eso es como todo lo que todos sabemos, ¿no? Del parentesco. Del parentesco, claro. Y eso produce baja fertilidad. Está comprobado en la mayoría. También, en animales no humanos, digamos. Sí. Baja fertilidad, baja supervivencia de las crías, bueno, en general, baja supervivencia en general de la población a largo plazo, porque en cada generación se pierde entre un 15 y un 20% de la variabilidad genética de acuerdo a cómo de chiquita sea. Cuanto más chiquita la población, más variabilidad genética se pierde. Se está intentando incluir el tema del análisis genético en la liberación de yaguaretés que se están produciendo en Iberá. Y después, bueno, sirve para que yo puedo identificar en los cautivos cuáles tienen origen en el Chaco. Entonces, utilizar esos que tienen origen en el Chaco para producir crías que vayan a parar al Chaco y no que vayan a parar a cualquier otro lado. O sea, hay muchísimas posibilidades de manejo y de acción que se pueden hacer a través de conocer la genética. El problema es que lleva tiempo. Y que las consecuencias negativas se ven quizás en 10 generaciones o en 15. Entonces, como no son inmediatas, hay mucha gente que considera, no, ¿para qué gastar dinero y tiempo en hacer genética si dentro de 3, 4 generaciones vamos a tener un montón de animales? Pero bueno, y en 15 se cae todo porque son todos parientes, quizás. ¿Hacia dónde ves que va todo el tema de la conservación y el aporte de la genética y cómo te gustaría que eso evolucione poner en los próximos 10 años? Mirá, nosotros la verdad que fuimos un grupo de los primeros en Argentina que empezó con genética de la conservación. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, los proyectos que estamos haciendo ahora son proyectos que primero que trabajamos siempre con ecólogos, porque es imposible solamente pensar en la genética o solamente pensar en la ecología, es necesario una cosa multidisciplinaria. Entonces, lo que a mí me gustaría es que esta relación que se está dando entre los gestores, ¿no es cierto?, que son o bien las ONG o bien los organismos estatales que son autoridades de aplicación,
y la parte académica se mantuviera, porque si eso no existe, lleva a que los gestores tomen decisiones sin información científica y a que los científicos nos dediquemos a publicar papers, que realmente, si yo trabajo en conservación, publicar papers es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es dar un producto que sea aplicable para que se conserve al animal. Claro. Y ese producto no es un paper publicado. Entonces, digamos, hacia el futuro lo que a mí más me interesaría es que esta ida y vuelta entre los que toman las decisiones y los que hacemos la base científica se siga manteniendo como está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Genial. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. De nada. En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantén al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventila los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es algo